Al amanecer del 1 de septiembre de 1939, el mundo cambió para siempre. Los ecos de los cañones resonaron sobre Polonia, marcando el inicio del conflicto más devastador en la historia de la humanidad. Esta es la historia de cómo el mundo se sumergió en la Segunda Guerra Mundial. Las raíces del conflicto fueron la humillación y ambición. Para comprender este enfrentamiento, debemos volver al final de la Primera Guerra Mundial y al Tratado de Versalles, 1919. Alemania, humillada y sumida en la pobreza, se encontraba bajo estrictas sanciones económicas y militares. En este contexto, un hombre carismático y ambicioso, Adolf Hitler, emergió en Alemania. Liderando al partido nazi, Hitler prometió restaurar la grandeza alemana, unir territorios y erradicar enemigos internos y externos. Con su ascenso al poder en 1933, inició una política de rearmamento y expansión. Simultáneamente, el mundo observaba otras potencias con intenciones expansionistas: Japón, que invadió Manchuria en 1931 y China en 1937, e Italia, liderada por Benito Mussolini, que invadió Etiopía en 1935. Estos actos desafiaron la frágil paz internacional. El estallido de la guerra se dio cuando, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, utilizando la táctica militar conocida como Blitzkrieg. La invasión fue brutal y rápida, y pocos días después, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este. En respuesta, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, su intervención inicial fue limitada, y Polonia cayó en menos de un mes. En 1940, la guerra se expandió dramáticamente con la invasión de Dinamarca y Noruega. Alemania arremetió contra los Países Bajos, Bélgica y Francia en mayo de 1940. Para junio, París había caído, y Francia se rindió. Solo el Reino Unido, bajo el liderazgo indomable de Winston Churchill, permaneció firme contra la marea nazi. Hitler, confiado por sus victorias, rompió su pacto con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja en junio de 1941, invadiendo la Unión Soviética. Sin embargo, la resistencia soviética y el duro invierno detuvieron el avance alemán. Mientras tanto, el conflicto se extendía al otro lado del mundo. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, arrastrando a los Estados Unidos a la guerra. El conflicto se había convertido en una guerra verdaderamente global. Los personajes destacados del conflicto fueron Adolf Hitler, en Alemania, cuya visión imperialista llevó al mundo al caos. Winston Churchill, Reino Unido, símbolo de resistencia y liderazgo frente a la adversidad. Franklin D. Roosevelt, en Estados Unidos, estratega político que movilizó a su nación. Joseph Stalin, Unión Soviética, líder que, a pesar de sus propios métodos brutales, lideró la defensa soviética contra los nazis. Benito Mussolini, Italia, aliado de Hitler, que buscaba reconstruir un imperio italiano. Hirohito, Japón, emperador que supervisó la expansión japonesa. En la batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, la Unión Soviética logró una victoria crucial, marcando el inicio del retroceso alemán en el frente oriental. Fue una de las batallas más sangrientas de la historia. El día de 1944, el 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, Francia. En la operación militar conocida como Día de este evento marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental. La rendición alemana, 1945, con Berlín sitiada por los soviéticos, Hitler se suicidó. Alemania se rindió oficialmente el 8 de mayo de 1945. El fin de la guerra en Asia, Hiroshima y Nagasaki, 1945, en el Pacífico, la guerra continuaba. Para evitar más bajas estadounidenses, el presidente Harry Truman autorizó el uso de bombas atómicas. La bomba atómica fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki 9 de agosto. Las ciudades fueron devastadas, lo que llevó a la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945.
El conflicto dejó entre 70 y 85 millones de muertos y cambió el panorama político global. Las Naciones Unidas se fundaron para evitar futuros conflictos. El fin de la guerra marcó el inicio de una nueva era, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este evento nos muestra el peligro del extremismo y la importancia de la cooperación internacional para preservar la paz.